Ok, para hacer la prospectiva usando la técnica de Godet, vamos a necesitar un grupo de expertos que es el origen de las definiciones y las correcciones que vamos a tener en total. Durante todas estas definiciones de factores, escenarios y actores, necesitamos definir probabilidades, definir quién va a tener tal probabilidad de que tal suceda. Esto lo definen los expertos. Durante el desarrollo se va a definir los factores principales, es decir, que involucran que sucedan. Luego los escenarios es cuando vamos a coger los factores y la agrupación de esos factores, de acuerdo a quien sea más conveniente para el estudio, se van a crear escenarios a partir de los factores. Una vez que estén hechos los factores y los escenarios, definimos quiénes son los actores, quiénes son los más influyentes, los menos influyentes. Ok, entonces empezamos con la definición de factores, usando el software de Micmac. Antes de pasar al software de Godet, esta es la perspectiva o la visión de lo que es el software, esto de forma más ornamentaria. Se definen los factores, hacemos un cuadro de doble entrada de acuerdo a lo que queremos evaluar. Por ejemplo, en este caso se ha querido tomar una perspectiva para la educación básica a unos 15 años. El tiempo depende del objetivo del estudio. Entonces creamos los factores, los agrupamos y entonces definimos aquellos que son más influyentes, medianamente influyentes, que son dependientes, que tienen una influencia potencial. La P es potencial. Potencial significa de que actualmente no se visualiza de que puedan tener algún tipo de influencia sobre los demás, sino ya en el futuro, que en el futuro pueda parecer que estos factores van a aparecer y van a ser influyentes en los demás. En la sumatoria que vamos a tener en la parte inferior los hace más dependientes, y aquellos que tengamos en la parte vertical son los que lo hacen a los factores más motrices. Una vez que definamos los valores, aquel que tenga el mayor grado de motricidad es aquel que puede llevar más a los demás. Los demás son dependientes de este. Y en el caso del eje horizontal es el sentido opuesto. Acá se puede iniciar definiendo simplemente con los términos a nivel de letras. Luego eso se tiene que transcribir usando la leyenda de que corresponde, donde se puede mencionar de que nuevamente potencial es 4, de que es muy fuertemente influyente es 5, medianamente es 3, débil es 1 y neutral es 0. Entonces se entrega valores numéricos a todo y se comienza a hacer la suma de los valores que se encuentran hacia la izquierda y en el eje horizontal verticalmente la sumatoria. Una vez realizado eso, se saca un promedio del valor para poder luego crear un gráfico que se centre. Ahora, respecto a motricidad, aquí hemos enumerado los factores. Vamos a tener un cuadro como este de acá, donde básicamente lo que se tiene es que este cuadro, ese es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Si tenemos un entorno que tiene esta forma de acá, así, ese es un escenario estable y que de alguna forma no es muy conveniente para el estudio. El estudio normalmente tiene que ser a que esos factores de acá tienen que tenerse a formar un lóbulo principal de esta forma, de la forma azul, y lo que se empieza a trabajar son los valores que, una vez trazada una línea diagonal,
su proyección se encuentren más próximos al eje superior derecho. Es decir, nuevamente trazo la línea, vamos a borrarlo, trazo la línea, los factores, por ejemplo este también tiene una proyección hacia acá, ese también, y así empezamos a hacer proyecciones hacia esta línea. Aquellos que se encuentren primeros empezando de la parte superior derecha son aquellos que tienen mayor prioridad y son los que se deben analizar para hacer la evaluación de escenarios. En este caso, la proyección de 3 puntos están dentro del primer cuadrante, que es el cuadrante de prioridades. Esos son este factor de acá, este y este. Y las prioridades van a ser, como se mencionó, este sería 1, este sería 2 y este sería 3. Esos valores han sido los que se han categorizado desde el cuadro anterior. Y esta definición de prioridades es la que va a hacer el software automáticamente luego, pero este es un trabajo manual de esto. Ok, ahora vamos a usar el software Micmac para poder hacer esta definición de factores. Una vez abierto, ponemos nuevo, ponemos un nuevo nombre de proyecto. En cada parte de acá, para poder abrir el panel, se hace un doble clic en el ítem de la izquierda, y lo que en este caso lista participantes es solamente información que ayuda a mantener ordenada la investigación. Vamos a agregar algo, por ejemplo. Eso no tiene inferencia en el cálculo que se va a hacer luego, simplemente son datos. Ahora, en la parte de entrada de datos, seleccionamos las variables. Acá sí debemos definirlas. Vamos a poner factor 1, F1. Un factor 2, el nombre corto F2, un factor 3, F3. Se recomienda que sean unos 7 factores, y a partir de esos factores y esos valores se haga la priorización de estos. Una vez que se haya terminado, se da close. Ese número de iteraciones, 2 hay que usar lo que nos recomienda. En este caso podría ser 1. A veces cuando el número de variables es muy pequeño, la cantidad de iteraciones debe ser mayor. Entonces empezamos a llenar las tablas de influencias, lo que vimos en el Excel, usando 0, 1, 2, 3 y P. Estas son de influencias directas, es decir, cuando influye uno en el otro, ¿no? Simplemente hacemos doble clic en uno y empezamos a colocar. Una vez se haya terminado, damos en OK. Luego, para las indirectas, hacemos lo que nos recomienda. Eso luego se puede modificar.
Vemos un poco de los resultados que ya se han producido ingresando esos datos nada más. Este es el nivel de estabilidad que hay. Este es el mapa de influencias y dependencias. Como se puede observar acá, en este caso el lóbulo está bastante separado. Se tiene esta forma de acá, que significa que es demasiado estable. La idea está que los factores estén presentes acá. Por ejemplo, cuando sucede esto, lo que se hace es que se vuelve a dar otra ronda con los expertos hasta que las probabilidades aparezcan en esta sección de acá y se haga la metodología de utilizar una diagonal, y aquellos que estén primarios de acuerdo a ese nivel se puedan tomar en cuenta. Este es el mapa de influencias. Hay mayor influencia desde el 1, factor 1 que hemos definido. Este es el mapa de influencias indirectas. Este es el mapa de las indirectas. Igual sigue estando bastante abierto los datos y es necesario de que se pase otra ronda. Yo he colocado datos aleatorios, pero de acuerdo a criterio tendrían que aparecer más en esta sección de acá. Esas son la lista de factores ordenados por influencia. Básicamente son los más influyentes estos de acá. El 1 y el 3 acá, 1 y 5 en este lado. Lo importante de este software, a diferencia de usar nada más el Excel, es que en esta sección se puede ver variables que tienen una influencia entre comillas fantasma, que aparece luego porque es por el tema de las potenciales y direcciones indirectas, que no se ve a simple vista y que sale a través del procesamiento de los datos. Ese es el cuadro de desplazamientos entre influencias directas e indirectas. No dice cuánto se ha movido. Y a continuación se va a continuar con la definición de escenarios.